Antes del corte, pero nos podemos seguir platicando y le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, el director ejecutivo de Integralia. Luis Carlos, pues antes que nada, gracias por tomarnos la comunicación en tiempo real, por tu paciencia en lo que nos aventábamos esta reseña de la columna de Roberto Samarripa hoy, que me parecía importante. Pues hacen un ejercicio muy interesante en Integralia sobre qué dicen los datos. Es los datos duros en, obviamente, todas las materias de gobierno. Y pues te pediría que nos dieras un balance de lo que fue esta administración a partir de los datos. Muy buenas tardes. Pues mira, es un sexenio de claroscuros, como todos los sexenios, y depende qué perspectiva de valores, sobre tu perspectiva de las funciones de un gobierno para poder sacar una conclusión. Como ustedes verán, este reporte de Integralia en ningún momento hace valoración alguna, porque nos parece que hacerla sesga y porque nos parece que hacerla impide que la gente vea este documento con ojos neutrales. Pero si tú me preguntas a mí, mi valoración individual, yo te diría que los avances claramente es la disminución de la pobreza en 6 puntos porcentuales, que ahí se establece. Llama la atención, por cierto, que en la pobreza extrema hay un ligero aumento marginal, pero lo que disminuye en general es la pobreza. Creo que la segunda cosa que llama la atención como algo emocional es la sensación mayoritaria de que el país va en la ruta correcta. Este que se llama el humor social me parece que nunca ha estado mejor en el país que ahora. Y yo diría que son las dos principales cosas positivas. Sí. Déjame hacer una muy breve pausa, Luis Carlos, y volvemos porque nos cayó la pausa comercial. Ya regresamos en tiempo real. Estamos de regreso en tiempo real, ahora sí, en punto de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y platicábamos con Luis Carlos Ugalde, el director ejecutivo de Integralia, sobre este documento, 6 años de gobierno. ¿Qué dicen los datos? Nos decía Luis Carlos Ugalde, pues es un sexenio de claroscuros, como todos los sexenios, y no hacemos una valoración a partir de este reporte más allá de los datos duros, de los hechos. Si me preguntas, Enrique, ¿cuál es mi valoración? Pues es justo cuando nos cayó el corte, Luis Carlos Ugalde, así que te agradezco que hayamos restablecido la comunicación. Pedirte justo esto, el balance que haces a partir de los datos que publican en Integralia. Pues les comentaba que los dos principales indicadores positivos que a mí me llaman la atención es la reducción de la pobreza en 6 puntos y por otra parte la enorme optimismo del país, de la gente que piensa que estamos en la ruta correcta. Nunca antes yo había visto en los últimos 30 o 40 años tal optimismo. Ahora, si tú le das la vuelta a la moneda, pues ves que los indicadores de inseguridad han mejorado marginalmente algunos, sobre todo el de homicidios y el de robo, pero hay otros que están muy mal, como la extorsión o la violencia política o el control del crimen organizado de territorios o el desmantelamiento del sector salud. La pobreza por falta de acceso a servicios de salud se detonó 30 puntos, es una caída terrible. Y luego están los retrocesos en materia democrática que aquí se ponen. Hay algunos, la mayoría muestran que hubo un retroceso democrático en los últimos años. Entonces, para un populista, y lo digo en el sentido literal de la palabra, sin ningún juicio, para un populista que considera que el indicador de éxito de tu gestión es el amor del pueblo, me parece que esto pues es un 10 redondo. Para quienes piensan que la gestión de un gobierno debe ser multidimensional y tomar en cuenta consecuencias e implicaciones de mediano plazo, pues la lectura es otra. Pero en general yo te diría que hay avances y hay retrocesos. Los retrocesos creo que más importantes son en capacidades del país para salir adelante en los próximos 30 o 40 añres. Luis Carlos, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Y bueno, para comentar estos avances que comentas al principio, pues que en realidad, bueno, a mí me parecen que son una cosa muy importante, ¿no? La disminución de la pobreza en estas magnitudes y la reducción de los homicidios, porque por alguna razón como país desde hace años decidimos que esa era la métrica para medir la inseguridad, por razones de que es difícil medir otro tipo de delitos, por las denuncias, por lo que fuera. Digamos, ¿no serían suficientes para evaluar como positivo un gobierno? Sí, creo que no creo que sea lo único, pero que se reduzca la pobreza, que haya aumentado el ingreso de las familias, que haya aumentado el salario mínimo, me parece que es algo positivo, sin duda. Que haya un indicador de caída de los homicidios es positivo,
Me parece que en ese caso, al menos yo sí difiero, Fernanda, porque me parece que hay otros problemas que se han agudizado, que causan más deterioro a la sociedad, como es la extorsión, porque la extorsión no solamente es a Coca-Cola de México, la extorsión es a la señora que vende pollo en el mercado popular. Y este fenómeno sí está destruyendo las economías regionales y las economías populares. Entonces ahí yo pondría nada más un signo de interrogación. Y la segunda, que yo creo que es una reflexión nada más de implicaciones. Hay una gran satisfacción con este gobierno. 60% del país piensa que las cosas están bien. Pero pensando más allá de eso, también es necesario pensar que muchas de las cosas que tiene satisfecha a la gente no necesariamente construir un mejor país, es decir, construir un mejor presente, pero tampoco necesariamente van a lanzarnos a que la gente pueda resolver estructuralmente las causas de la desigualdad. Y esta es ya una discusión más técnica que por supuesto va más allá de lo que la gente dice hoy de por qué está satisfecha con este gobierno. Pues sí, pues muy interesante. Luis Carlos Ugalde, director ejecutivo de Integralia, muchísimas gracias por esta comunicación en tiempo real. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Importante esto que dice Luis Carlos Ugalde, ¿no? Estos matices, sobre todo en los temas centrales de salud, educación y seguridad en cuanto a extorsiones. Hacemos una pausa, ya volvemos en tiempo real.